Hola, hola, mis chismosos empedernidos. Qué emoción volver a conectar con ustedes en este rincón virtual donde el drama turco es el rey y el café, nuestro fiel compañero. ¿Listos para otra inmersión profunda en el torbellino de emociones, amores rotos y resurrecciones estelares que nos regala la farándula otomana? Porque hoy hay, chiquillos, que se me cae la taza. Vamos a diseccionar una de las historias más comentadas, debatidas y, para qué negarlo, lloradas de la televisión turca, el romance entre Demet Özdemir y Can Yaman. Suspiro solo de escuchar esos nombres, ya se me eriza la piel. Demet y Can. Dos estrellas fugaces que brillaron con una intensidad cegadora, iluminando las pantallas de todo el mundo y conquistando nuestros corazones con su química explosiva. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas modernos, la magia se desvaneció, dejando tras de sí un reguero de especulaciones, rumores y sobre todo, un vacío inmenso en el corazón de sus fans. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Demet y Can? ¿Por qué esa conexión que parecía predestinada a la eternidad se rompió en mil pedazos? ¿Fue la presión mediática? ¿Las ambiciones profesionales divergentes? ¿O acaso hubo algo más oscuro y turbio detrás de esa fachada de perfección? Y lo más importante, ¿cómo logró Demet, después del huracán emocional, levantarse de entre las cenizas y convertirse en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía? Hoy, mis queridos chismosos, nos adentraremos en las profundidades de este culebrón para intentar desentrañar sus misterios. Recorreremos juntos los momentos más emblemáticos de su relación, desde el flechazo inicial en el set de Erkenci Kuštay, esos primeros roces, esas miradas furtivas, hasta los rumores, las indirectas venenosas y, por supuesto, la confirmación de una ruptura que dejó a Demet, aparentemente, hecha añicos. Analizaremos las posibles causas, los motivos que se han barajado y, sobre todo, celebraremos el resurgimiento de Demet, su capacidad para convertir el dolor en arte y su innegable talento. Pero antes de sumergirnos en este océano de chismes y conjeturas, un recordatorio importantísimo. Si son nuevos por aquí, corran a suscribirse al canal. Activen la campanita, por favor. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, donde les traigo los mejores dramas turcos, los chismes más jugosos y todo, absolutamente todo, lo que quieren saber sobre sus actores favoritos. Y, ya saben, déjenme un comentario. ¿Qué drama quieren que analicemos en el próximo vídeo? Su opinión es oro puro para mí. Ahora sí, mis amores, prepárense para el chapuzón. La historia de Demet y Can es en esencia un cuento de hadas moderno, con todos los ingredientes para enganchar al público, dos jóvenes guapos y talentosos, una química que incendia la pantalla, un éxito arrollador que trasciende fronteras y, por supuesto, un final inesperado que nos deja con el corazón en un puño. Cuando Demet Özdemir y Can Yaman fueron elegidos para protagonizar Erkenci Kuštay, nadie, absolutamente nadie, podía prever el fenómeno que se avecinaba. La serie, una comedia romántica ligera y refrescante, se convirtió en un éxito sin precedentes, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. El carisma de sus personajes, los escenarios de ensueño y, sobre todo, la química innegable entre sus protagonistas, la catapultaron a la cima del rating. Sanem y Candivit, los personajes que interpretaban Demet y Can, eran la personificación del amor romántico, de la conexión a primera vista, de la pasión desbordante que te consume y te hace perder la cabeza. Sanem, una joven soñadora y algo torpe, se enamora perdidamente de Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Su historia de amor, llena de obstáculos, malentendidos y momentos de pura magia, conquistó a millones de espectadores. Pero lo que nadie podía negar, ni siquiera los más escépticos, era que esa pasión, esa conexión, trascendía la pantalla. Los rumores sobre un romance entre Demet y Can comenzaron a circular casi de inmediato. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño fuera del set, los abrazos que parecían durar una eternidad. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que la ficción se había convertido en realidad. Al principio, ambos negaron los rumores con vehemencia. Insistían en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban de maravilla. Somos como hermanos, decían. Hay una gran química entre nosotros, pero solo a nivel profesional. Va. Cuéntaselo a otro galán. La prensa turca y los fans, claro está, no se conformaban con esa explicación tan simplista. Las fotos de sus salidas nocturnas, de sus escapadas románticas, de sus vacaciones juntos en lugares paradisíacos, alimentaban aún más las sospechas.
Y finalmente, después de meses de especulaciones, de desmentidos a medias y de indirectas lanzadas al aire, Demet y Can decidieron confirmar lo que ya era un secreto a voces: sí, estaban enamorados. Bomba. Terremoto. El mundo del espectáculo turco se paralizó. La noticia enloqueció a los fans, que celebraron el romance como si fuera propio. La pareja se convirtió en la más querida de Turquía, en un símbolo del amor verdadero, de la conexión predestinada. Sus apariciones públicas eran seguidas al detalle por la prensa y los fans. Sus publicaciones en redes sociales eran analizadas al milímetro en busca de pistas sobre su relación. Todo el mundo quería saber más sobre Demet y Can. Y ellos, conscientes del interés que generaban, no dudaban en compartir momentos de su vida privada con sus seguidores, alimentando aún más la llama de la ilusión. Pero, como suele suceder en estos casos, la fama y la atención mediática pueden ser un arma de doble filo. La relación de Demet y Can comenzó a verse afectada por la presión constante de los medios y de los fans, que exigían saber cada detalle de su vida privada. Los rumores de celos, de discusiones acaloradas, de infidelidades, comenzaron a circular con más fuerza, ensombreciendo el cuento de hadas. Y aunque ambos intentaban mantener la calma y negar las informaciones, era evidente que algo no iba bien. Las sonrisas se volvieron forzadas, los gestos de cariño menos espontáneos, las miradas distantes y frías. La magia se estaba desvaneciendo. La gota que colmó el vaso, según algunos medios turcos, fue la decisión de Can de aceptar un papel en una serie italiana. Can, que siempre había soñado con triunfar en el mercado internacional, vio en esta oportunidad la posibilidad de dar un salto en su carrera, de demostrar su talento en un escenario global. Pero Demet, al parecer, no estaba de acuerdo con esta decisión. Ella quería que Can se quedara en Turquía, que siguieran trabajando juntos, que construyeran un futuro juntos, lejos de la presión mediática y de las tentaciones que acechaban en el extranjero. Pero Can, fiel a su espíritu aventurero, tomó la decisión de irse. Empacó sus maletas, se despidió de Demet con un beso agridulce y partió hacia Italia en busca de nuevos horizontes. La partida de Can, como era de esperar, supuso un duro golpe para Demet. La actriz, que siempre se había mostrado fuerte y segura de sí misma, se derrumbó bajo el peso de la decepción. Las fotos de Demet con el rostro triste y abatido se hicieron virales en las redes sociales. Los fans, preocupados por su estado de ánimo, le enviaban mensajes de apoyo y ánimo, tratando de consolarla en este momento tan difícil. La ruptura de Demet y Can fue un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Las razones oficiales nunca se confirmaron, pero se barajaron varias hipótesis. Algunos apuntaban a la diferencia de ambiciones profesionales, otros a los celos, otros a la presión mediática y a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. También se habló de una posible infidelidad por parte de Can, aunque esta información nunca fue confirmada y siempre se mantuvo en el terreno de la especulación. Lo cierto es que la relación se terminó y Demet quedó, al parecer, con el corazón roto y la autoestima hecha trizas. Pero Demet, como buena guerrera, no se rindió. Decidió enfocarse en su carrera, en sus proyectos personales y en su bienestar emocional. Se refugió en el trabajo, aceptando nuevos papeles en series y películas que le permitieron demostrar su talento y versatilidad. También se dedicó a viajar, a conocer nuevas culturas, a disfrutar de la vida y a rodearse de sus amigos y familiares, que se convirtieron en su principal apoyo en este momento tan delicado. Y poco a poco fue recuperando la sonrisa, la confianza en sí misma y la ilusión por el futuro. La prensa turca, por supuesto, no dejó de seguir sus pasos. Cada movimiento de Demet era analizado al detalle, cada rumor sobre un nuevo romance era difundido con gran entusiasmo. Pero Demet, esta vez, decidió mantener su vida privada alejada de los focos. Aprendió a protegerse de la atención mediática y a priorizar su felicidad y su bienestar emocional. Y así, después de un tiempo de silencio y reflexión, Demet volvió a enamorarse. En 2022 contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en una ceremonia íntima y emotiva, rodeada de sus seres queridos. La boda fue un evento muy comentado en Turquía, y Demet se mostró radiante y feliz, luciendo un vestido de ensueño y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Parecía que por fin, había encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto anhelaba. Pero ojo al parche, mis chismosos. Que la historia no termina aquí. Hace poco, para sorpresa de muchos, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio.
Sí, después de poco más de un año de matrimonio, la pareja decidió tomar caminos separados. Las razones del divorcio no se hicieron públicas, pero algunos medios turcos apuntaron a diferencias irreconciliables y a problemas de comunicación. Y aquí estamos de nuevo con Demet soltera y enfocada en su carrera. La actriz, que ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y talentosa, ha sabido reinventarse y superar los obstáculos que se le han presentado en la vida. Y aunque la ruptura con Can le dejó una cicatriz profunda, logró seguir adelante y construir una carrera exitosa y una vida plena, llena de proyectos y desafíos. En cuanto a Can, su carrera en Italia ha sido un éxito rotundo. Ha protagonizado varias series y películas, y se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. También se ha casado y formado una familia, alejándose del foco mediático y priorizando su vida personal. Y aunque su relación con Demet quedó en el pasado, es innegable que ambos dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión turca, creando un fenómeno fan que aún perdura en el tiempo. Así que, mis chismosos favoritos, esa es la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia de amor, de fama, de éxito, de desilusión y de resiliencia. Una historia que nos enseña que a pesar de los golpes y las decepciones, siempre podemos levantarnos y seguir adelante. Que el amor puede ser complicado, efímero e incluso doloroso, pero que también puede ser maravilloso y transformador. Y que al final, lo más importante es ser feliz con uno mismo, perseguir nuestros sueños y no dejar que nadie nos robe la sonrisa. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de Demet y Can? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué otro drama turco les gustaría que analizáramos? Déjenme sus comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Besos y abrazos virtuales. Hasta la próxima, mis amores.